Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para estudiar bibliología. Antes de comenzar nuestra clase en esta mañana, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, te agradecemos por el gran privilegio que nos das de tener tu palabra, de tenerla en nuestras manos, de poder estudiar. Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a comprenderla. Gracias por este curso que nos ayuda a profundizar un poco más y a valorarla un poco más. Te pido por cada alumno que tú le bendigas, que tu Espíritu Santo sea el maestro que grabe en nuestros corazones las verdades que hoy vamos a compartir. Entregamos la clase en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar en esta mañana, quizás haciendo un repaso. Me gusta, en lo posible, de repasar, repetir, para afirmar conceptos. Hemos hablado de 3 operaciones del Espíritu Santo relacionadas con las Escrituras. La primera es la inspiración, la obra del Espíritu Santo que tiene que ver cuando el escritor humano escribía esa obra del Espíritu Santo sobre él, guiándole de forma tal que su escrito es totalmente confiable. La revelación, la obra del Espíritu Santo en la cual Él trae al conocimiento verdades desconocidas que si no fuera por esa obra especial sería imposible que llegáramos a conocer. Y en tercer lugar, la iluminación, la obra del Espíritu Santo que hace comprensible las Escrituras. Y veíamos que en cuanto al tema de la inspiración, pese a que el concepto, la Escritura es inspirada por Dios, es muy claro y correcto, sin embargo no llega a ser suficiente, porque han circulado y circulan diversas tendencias o corrientes que interpretan de una forma diferente lo que es la inspiración. Hemos hablado de la teoría naturalista, la que dice que la Escritura, la Biblia, es un producto exclusivamente humano. Es decir, no hay nada especial en él. Lo compara a cualquier libro de literatura que pueda andar por allí. Entonces, obviamente, ateos, incrédulos, son quienes piensan de esa forma. Hemos mencionado también la teoría de la intuición. Y esta teoría nos dice que, bueno, todo hombre tiene una visión interna de la verdad y algunos esa visión lo tienen más elevada y por eso pudieron escribir libros como la Biblia. Pero esa teoría coloca a la Biblia a la altura de cualquier libro que una religión considere sagrado, ¿no es cierto? Entonces, eso decíamos, concluyendo nuestra presentación ayer, que trae dudas en cuanto a la personalidad de Dios, porque esos libros no están todos de acuerdo, se contradicen entre sí. Entonces, ¿qué pasa? En un día Dios pensaba una cosa e inspiró cierto escrito, otro día estaba pensando totalmente de otra forma y decía algo totalmente diferente. Entonces, la personalidad de Dios, ¿cómo es? Y segundo, su real interés en el hombre. Si Dios quiere que el hombre le conozca, si Dios quiere darse a conocer al hombre, debe hacerlo de una forma que sea clara, ¿no es cierto? Entonces, la teoría de la intuición, también una teoría incorrecta. Hablamos también de la teoría de la iluminación, o llamada también teoría de la gracia, la cual dice que los hombres que escribieron tenían una iluminación muy elevada. Es decir, esta teoría va al punto de que todo creyente tiene iluminación, la operación del Espíritu Santo que llamamos iluminación, pero algunos tuvieron esa iluminación más intensa y por eso pudieron escribir. Y veíamos que esto es incorrecto, especialmente haciendo referencia a la porción de 1 Pedro capítulo 1, donde veíamos que ahí Pedro dice que los profetas en la antigüedad, aquellos que escribían las revelaciones que recibían del Señor, inquirían, investigaban qué persona y qué tiempo, es decir, a quién le va a pasar esto, a quién está haciendo referencia y cuándo va a suceder. Y la respuesta a su inquietud era que no para ellos, sino para gente que vendría después, ellos estaban escribiendo. Entonces, lo que claramente nos muestran estos versículos
es el hecho de que los profetas muchas veces no entendían lo que escribían. Entonces, si no entendían, no tenían iluminación, no podemos decir que inspiración es mucha iluminación. Este versículo claramente demuestra que esta teoría es incorrecta. Hablamos también de la teoría del concepto del pensamiento. Esta teoría sostiene que Dios inspiró conceptos, ideas, pensamientos y dejó al escritor humano librado a su propia capacidad. Entonces, esto nos da una Biblia que puede estar totalmente llena de errores, porque el ser humano comete errores, aún en sus comunicaciones. Entonces, quizá esta es un poco una tendencia ante esos supuestos errores de la Biblia, el hecho de decir, bueno, Dios comunicó conceptos, pensamientos correctos, pero en la comunicación, en la parte humana, que era llevar esos pensamientos a la escritura, ahí es donde el hombre falló. Los errores no son culpa de Dios, sino son culpa del hombre. Entonces, decíamos que si bien es cierto, creemos que, claro, hubo inspiración de conceptos, de pensamientos, la inspiración no quedó en eso solo, sino que llegó también a las mismas palabras de la Escritura. Y para eso dábamos una serie de versículos, que ahí ustedes pueden verlos otra vez, donde veíamos que en todos esos aparecía la palabra palabras. Palabras. Y evidentemente la inspiración, esa operación del Espíritu Santo, sí, comunicó pensamientos, conceptos, pero llegó al momento mismo en que el autor humano comenzaba a escribir, a cada palabra que este hombre escribió. Finalmente hablábamos de la teoría mecánica o del dictado, una teoría que lo que expresa es el hecho de que Dios dictó y el autor humano escribió. Eran simplemente secretarios escribiendo lo que Dios les dictaba. Entonces decíamos que eso tampoco es posible, porque la misma evidencia del texto bíblico mismo nos demuestra que no es así. O sea, cuando pensamos en la teoría naturalista nos encontramos con una teoría que negaba totalmente la parte divina. Ahora, en esta teoría está negada totalmente la parte humana. Ambas son incorrectas, porque la Escritura tiene la operación del Espíritu Santo, pero también la operación humana, la parte humana. Y eso se ve en los diversos y distintos vocabularios. Hay algunos autores que se destacan porque tienen algunas palabras exclusivas, solamente ellos las usaron. No solo eso, uno a través del escrito puede observar el estado de ánimo de los personajes que han sido usados por Dios para escribir la Escritura. O sea que ellos han estado eligiendo las palabras, si fueron dictados no podría notarse todas esas diferencias que la Escritura tiene. Y ahora sí, finalmente hablábamos de la teoría parcial. La teoría de inspiración parcial, que evidentemente, como el término ya lo dice, nos marca el hecho de que ciertas partes de la Escritura fueron inspiradas y otras no, ciertas partes. Por eso de ahí viene lo de parcial. Entonces, la idea es, cuando la Escritura está hablando de temas espirituales, religiosos, ahí el texto es inspirado. Cuando se está tocando otros temas, genealogías, historia, temas de carácter científico, bueno, eso no es objeto de inspiración, Frente a eso, ustedes recordarán, gastamos un tiempo, por ejemplo, al pensar en genealogías, ayer, en Mateo 1. Veíamos en Mateo 1 que esa genealogía no solo era muy importante en el Evangelio, porque mostraba que Jesús era descendiente de Abraham, a quien se le prometió la tierra, y de David, a quien se le prometió que un hijo suyo se sentaría en su trono eternamente, lo cual eso significaría que Jesús era el Mesías. No solo era importante para aquel contexto, sino que había un mensaje en esa genealogía, y el mensaje estaba dado por la mención de mujeres
que no era necesario que su nombre apareciera para probar la exactitud de la genealogía. Entonces, ¿por qué están? Porque la realidad es que esas mujeres, humanamente hablando, no adornaban ese linaje. Los judíos, por diferentes razones, podían cuestionar a esas, o acusar o levantar su dedo acusador sobre esas mujeres. Pero ¿por qué estaban ahí? Y estaban ahí para mostrarnos el carácter de Jesús, que como rey no se avergüenza de recibir a nadie en su familia. Y esa era una hermosa lección, un hermoso pensamiento que surge de una genealogía. O sea que la genealogía tiene enseñanza espiritual. Es cierto que en la Escritura no siempre la aplicación o la enseñanza es tan fácil de extraer. Hay porciones donde uno la lee y enseguida puede sacar muchísimas aplicaciones. Hay otras que requieren más estudio. Es como un cofre donde hay algunas joyas a la vista, o otras que están ahí, hay que buscar y están en lo más profundo. Pero están. Entonces, el ejemplo de las genealogías. Hablábamos también de la ciencia. La Biblia no es un libro científico, su propósito no es enseñar ciencia. Sin embargo, cuando por alguna razón toca ese tema, también el texto es inspirado. Y veíamos el ejemplo en 2 citas, y espero que hayan anotado esas citas y las tengan presentes porque por ahí aparecen en algún examen. 2 citas, hablábamos de Isaías 40:22, que nos habla del círculo de la tierra, y de Job 26:7, el libro más antiguo de la Biblia, que nos mostraba que la tierra estaba suspendida en el espacio, arriba en el norte nada, abajo nada. Así que la tierra es redonda, suspendida en el espacio. La Biblia lo estaba diciendo muchos siglos antes del descubrimiento de América y de las investigaciones de los científicos en todo el mundo. ¿Ven? No es el propósito enseñarlo, pero cuando aparece, lo hace con exactitud. Lo mismo pasa con la historia. Algunos piensan el hecho de que la historia es simplemente un relato, así como cada uno de nosotros conoce la historia de su país. Bueno, en la Biblia está el relato de la historia de Israel. Es historia. Sin embargo, ayer veíamos, y vuelvo a repetirles las citas, que es importante que la tomen nota. Pueden ahí anotarla al costado en el margen de sus apuntes o en el cuaderno donde lleven sus apuntes. 1 Corintios 10, versículos 6 y 13, que nos dice que estas cosas, hablando de la historia de Israel, sucedieron para nuestro ejemplo. Y habla de para nuestra amonestación, es decir, para ser amonestados, para que nosotros miremos los errores que ellos cometieron y no cometamos los mismos. También veíamos en Romanos 15:4, donde ahí hablaba también el hecho de que estas cosas fueron como ejemplo. Así que no son simplemente relatos históricos donde nosotros nos enteramos qué pasó, cómo se equivocaron, en qué se equivocaron, dónde triunfaron los judíos. No es simplemente eso. Son relatos históricos que fueron escritos con un propósito espiritual, para nuestro ejemplo, para nuestra amonestación. O sea, todo el Antiguo Testamento tiene ese carácter. No es simplemente historia, que es un cuentito para que el abuelo pueda contarle en una tarde de frío a los nietos alrededor del fuego. Tiene un mensaje espiritual. En consecuencia, debe ser también objeto de inspiración. Fíjense en la página 7 de sus notas algunas objeciones en cuanto a este tema. Observan, primero, la porción histórica del Antiguo Testamento es la más citada y usada por el Nuevo Testamento. Entonces, obviamente debe ser objeto de inspiración. Segundo, la historia no es registrada solamente para transmitir recuerdos o eras pasadas, está dada para mostrar el carácter de Dios y el del hombre. Tercero, la historia registra la intervención de los ángeles
Y hay mucha enseñanza a través de esas apariciones de ángeles en el Antiguo Testamento, y mucho de lo que podemos aprender referido al tema de ángeles está allí. En consecuencia, debe ser una escritura inspirada. Cuarto, la historia está llena de figuras, tipos y símbolos. Pues veo, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 10, cuando dice que todos bebieron de la roca, y la roca dice, era Cristo. ¿Qué está diciendo? Que aquel incidente en el desierto, la roca que con un golpe de la vara comenzó a fluir agua y toda la gente sació su sed, dice, la roca era Cristo. Es un tipo de Cristo. Hay una profunda lección espiritual. En consecuencia, ese pasaje debe ser inspirado, como todos los demás que narran cuestiones históricas. Muchas enseñanzas se hallan en las porciones históricas. 5. Nótese el poder dramático y lo breve de las secciones históricas. La vida de Cristo está dada en 800 líneas, la creación está resumida en 31 versículos. Claro, el propósito de la Biblia es mostrarnos a Cristo, no es contarnos en una forma detallada cómo fue la creación. Sin embargo, es un texto inspirado y confiamos en el texto de la creación que tenemos en el comienzo del Génesis. Hay, por ejemplo, hubo un teólogo, quizá uno de los más famosos de la historia reciente, llamado Karl Barth. Él falleció en 1968, entonces, fíjense, es realmente bastante reciente. Y su teología, llamada también la teología barthiana, o también llamada la neortodoxia, enseña conceptos acerca de la Escritura que nos dan una conclusión de una Biblia llena de errores, por ejemplo, él dice que la Biblia se convierte en la palabra de Dios cuando la palabra de Dios, que es Cristo, nos habla a nosotros por medio de sus páginas. Es decir, es toda una cuestión de mi propia experiencia. Yo leo el libro, siento que Dios me ha hablado, entonces es palabra de Dios. Bastante confuso, ¿no es cierto? Pero esa es la idea. Otros hablan también de que la Biblia es palabra de Dios donde sustenta, donde afirma ser la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando los profetas dicen, vino a mí palabra de Jehová y dijo. Bueno, si es palabra de Jehová y dijo, entonces es palabra de Jehová y dijo. Es palabra inspirada. Entonces ahí sí el texto es inspirado porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Así que aquí tenemos en nuestro texto, la neortodoxia habla de la Biblia como confiable, pero no infalible, lo cual es muy diferente, ¿no es cierto? Sin usar frases ostentosas, esto es inspiración parcial y debe ser presentado como tal. Debe ser presentado como tal. Así que, entonces, inspiración parcial. Vamos a pensar un poquito. Quiero darles algunos ejemplos. Daniel capítulo 2. Algunos ejemplos para estar seguro de que ustedes están entendiendo las distinciones entre inspiración, revelación e iluminación. Daniel capítulo 2. En ese capítulo es el caso cuando Nabucodonosor tiene un sueño que él dice que se olvidó. Todo el texto da la idea de que realmente consideraba que era algo muy importante y quería estar seguro que le dijeran lo correcto en cuanto al significado, y por eso dijo eso. Bueno, en el sentido de decir, esto es muy importante, si van a saber lo que significa, que me lo demuestren diciéndome qué es lo que soñé. Algo así fue el pensamiento de Nabucodonosor. Muy bien. Nabucodonosor tiene un sueño. ¿Eso es una revelación, sí o no? Sí. ¿Sobre quién? Sobre Nabucodonosor.
el capítulo 2 de Daniel, ¿quién lo escribió? Daniel. Entonces, sobre Nabucodonosor, ¿qué había? Una revelación. Dios le dio una revelación. ¿Dios le dio iluminación? No tenía la menor idea de lo que ese sueño significaba. ¿Dios guió a Nabucodonosor a escribir el sueño? En absoluto. El mismo capítulo nos muestra que Daniel y sus amigos comenzaron a orar tras haber pedido tiempo para encontrar la respuesta a esta pregunta del rey, a este pedido del rey. Y después de orar, ellos recibieron una visión, ven, dos formas diferentes donde Dios hablaba, se comunicaba. Sueño, es decir, durmiendo, y visión, estando despierto, algo que veían. Y Daniel tiene una visión exactamente igual al sueño que Nabucodonosor tuvo. ¿Qué es eso sobre Daniel? Una revelación también. Porque no hay ninguna forma que un ser humano pueda conocer lo que otro ha soñado. Entonces, Daniel tiene una revelación. Cuando no solo recibe la iluminación, la revelación, sino que él pide que lo lleve ante el rey porque él le va a decir lo que el sueño significa. Así lo hace. Es decir, que también el Espíritu Santo opera sobre Daniel dándole la iluminación. ¿Ven? Y en algún momento, no sé cuándo, en qué momento de su vida, no sé si al otro día o si al final de sus días, como aquel que escribe sus memorias, en algún momento el Señor le guía a escribir ese incidente. Y en ese momento recién, cuando él escribe, toda la escritura es inspirada. Recuerden, la operación del Espíritu Santo que llamamos inspiración tiene que ver con el momento en el cual se escribe. Allí estuvo obrando la inspiración. Vamos a otro ejemplo. El libro de Esther. Ustedes saben, una de las características que tiene este libro es que no aparece el nombre de Dios. Es muy llamativo, ¿no es cierto?, en el libro de Dios que no aparezca el nombre de Dios en ninguna parte. Sin embargo, obviamente, en la lectura uno puede ver cómo Dios está tremendamente presente y controlándolo todo. Uno puede ver la soberanía de Dios de una forma impresionante en ese libro, ¿no? Sin embargo, el nombre no está. ¿Por qué no está? Bueno, la explicación, creo que es bastante probable, es que el libro fue tomado de las crónicas de los reyes persas. Ustedes recuerdan que esto sucede en tiempos del Imperio Persa. Esther se casa con el rey Asuero que es el rey que en la historia universal se le llama Jerjes, se casa, es la esposa y la reina con Jerjes. Entonces, así como hay un pasaje en el libro que es cuando Mardoqueo delata un complot que le salva la vida a Jerjes y dice, y eso fue registrado en las crónicas. Toda esta historia, como solía suceder en los imperios, en los reinos, los reyes tenían aquellos que iban asentando los eventos que sucedían durante su reinado. Entonces, así como nosotros tenemos el libro de Crónicas, y es el libro de la crónica de los reyes de Israel, los persas tenían sus libros de crónicas de los hechos y la sucesión de reyes de su imperio. Entonces, toda la historia de Esther fue registrada en esa crónica de los reyes persas. De ahí, en un momento, se habrá hecho un resumen, un extracto, y se escribió el libro de Esther. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está la operación del Espíritu Santo que llamamos inspiración? ¿Sobre quién obró la inspiración? Sobre aquel que tenía el cargo de
ser algo así como un periodista que llevaba las crónicas, el detalle de las cosas que el rey hacía, ese persa que estaba ahí copiando, sobre aquel que hizo el extracto, quizá algunos piensan que Mardoqueo dio la orden de hacerlo, o que la reina Esther, o quien sea, que dijo, bueno, esto vamos a hacer un relato para que quede bien vivo en la memoria de la nación de Israel, esto que ha pasado y la victoria que Dios nos dio, hagamos un resumen para que siempre sea leído, y alguien lo hace. ¿Dónde obró la inspiración? ¿Sobre aquel hombre que escribió la crónica? ¿Sobre aquel que hizo el resumen? ¿Sobre ambos? Creo que la inspiración obró sobre aquel que escribió el libro que hoy llamamos Esther. Fíjense que la información puede llegar en diversas formas. A Daniel la información le llega a través de una visión. Él ve una estatua hecha de 4 metales diferentes. Así le llega la información. Cuando va a escribir, tiene la operación del Espíritu Santo que se llama inspiración, que controla que la comunicación de aquello que ha visto sea exacta. El sueño no podía ser diferente a eso porque el Espíritu Santo lo guió en cada palabra que escribía, y nosotros hoy podemos estar seguros de que era así. No era diferente, confiable totalmente. ¿Ven? La información llega a través de una visión. Otras veces la información llega porque uno está siendo testigo de lo que está sucediendo. ¿Qué sé yo? Mateo, cuando él mismo cuenta que Jesús pasó delante de la mesa donde él estaba cobrando impuestos y le dijo, sígueme, y él dejándolo todo le siguió, él estaba presenciando ahí, con sus propios ojos, él lo vio. La información le llega porque él era un testigo presencial. Sus propios ojos vieron el incidente, y entonces cuando el Espíritu Santo le guía a escribir eso, ahí está la inspiración. Mateo va a escribir, y cuando nosotros leemos que pasó eso, podemos estar seguros de que eso pasó porque es un texto inspirado. En el momento de escribir, ahí está la operación del Espíritu Santo que llamamos inspiración. Pero en este caso, que citamos recién, Esther, no viene la información por una visión o un sueño, no viene por haber sido testigo, no viene por haber sido información que le ha llegado o que uno ha recopilado, como puede haber sido en el caso de Lucas, tal cual él lo expresa en el comienzo de su evangelio, sino que llega a través de una fuente, un documento confiable, legal, que estaba ahí registrado en la corte persa, y de ahí se hace un extracto, y en el momento que aquella persona escribe lo que nosotros hoy llamamos el libro de Esther, tomando algunas cosas, descartando otras, en todo ese proceso de selección de información, de descartar información, porque sin duda había muchas cosas que no hacían a la historia. En todo ese proceso de selección y de escritura, ahí el Espíritu Santo estuvo obrando. Y cuando el autor humano escribió la historia de Esther, ese texto es inspirado, al punto tal que yo puedo tomar cada uno de los detalles de esa historia, confiar plenamente en que fue exactamente como el texto lo dice, porque es palabra de Dios. Texto inspirado por Dios. Así es, así es. Entonces, muy bien, hemos dicho de un montón de teorías que no son correctas. Pero entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál es el concepto correcto de inspiración? Bueno, tienen que ver el próximo video. Pero antes, como hacemos en cada clase, quiero compartir con ustedes un versículo del Salmo que nos habla de la palabra. El Salmo 119, versículo 71.
Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Que hoy puedas tener ese corazón abierto para aprender, guardar y obedecer la palabra de Dios. Nos vemos en el siguiente video.